En esta clase tutorial abordaremos el tema de las siglas y acrónimos y su traducción y las principales cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de traducirlas. Partimos de una definición de estos conceptos. Sigla es el signo lingüístico formado con las letras iniciales de los términos que forman una expresión invariable formada por varias palabras. Acrónimo, por otra parte, es una sigla que puede pronunciarse como una palabra nueva. Las siglas pueden designar tanto a un nombre propio como una expresión lingüística o un concepto técnico, como podemos ver en estos ejemplos propuestos. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que debemos tener en cuenta al momento de traducirlas? En primer lugar, las siglas y los acrónimos nunca llevan puntos ni espacios entre las letras que las forman o al final de ellas, salvo por supuesto que se encuentren al final de una oración, en cuyo caso llevarán punto final. Por otra parte, las siglas escritas con mayúscula no llevan acento, al contrario que el caso de las siglas que solo llevan mayúscula inicial, que pueden sí llevar acento si así lo ha dispuesto la organización a la que designa, como en el caso de la Fundación del Español Urgente, que tenemos como ejemplo. Los acrónimos de más de 5 letras se escribirán con mayúscula inicial y el resto de las letras en minúscula, como en el caso de los ejemplos de UNICEF y UNESCO. Si la obra con la que estamos trabajando posee una gran cantidad de siglas y acrónimos, se recomienda que todas las siglas, inclusive las que tengan más de 5 letras, se escriban con letras mayúsculas, aunque por supuesto todas estas clases de cuestiones siempre van a quedar a criterio del traductor o en su defecto a criterio del editor o de la casa editorial para la cual nos encontramos trabajando, que en la gran mayoría de los casos ya tienen criterios establecidos, ¿sí? En un manual de estilo, por ejemplo, en los cuales ya se especifican cómo se va a trabajar esta clase de cuestiones. La primera vez que se emplea una sigla en un texto, salvo que sea una sigla absolutamente conocida, es decir, de difusión generalizada, y que por lo tanto esté garantizada la comprensión de la sigla por parte del lector, siempre va a ser necesario proporcionar su desarrollo completo, es decir, desarrollarlas o desdoblarlas. Para hacerlo disponemos de dos opciones. Las primeras, mencionar el enunciado y entre paréntesis su sigla, y de allí en más, a lo largo del texto, simplemente utilizar la sigla. Y la segunda opción tiene que ver con mencionar la sigla y entre paréntesis su enunciado, ¿sí? Es el caso contrario. Ya sea que optemos por la primera o segunda opción, en este caso lo más importante siempre va a ser que se mantenga el mismo criterio a lo largo del texto con el que estemos trabajando. En el caso de organizaciones internacionales cuyo nombre sí disponga de una traducción oficial en nuestro idioma, entonces debemos optar por emplear la forma en que sea más conocida en la lengua, el meta, en la que estamos trabajando. Si tiene una traducción oficial e internacionalmente aceptada, ¿sí? Esto por supuesto llegaremos a esta conclusión luego de haber investigado con profundidad para poder saber con seguridad si esta traducción es la oficial y es la sigla internacionalmente aceptada, podemos emplear esa traducción, tanto para el nombre de la organización como para el de su sigla, si está generalizada, por supuesto, como será el caso de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando el acrónimo ya ha reemplazado al nombre de la institución, este se va a emplear sin estar acompañado del nombre y solo con inicial mayúscula, aun cuando corresponda a las siglas en su lengua original y no en español. Los nombres propios de instituciones u obras en lengua extranjera que no hayan sido adaptados al español siempre deben ser traducidos entre paréntesis, después de la sigla o del nombre original, según sea el caso, según cómo se mencione en el texto con el que estamos trabajando. ¿Sí? Puesto que esta traducción propuesta es una traducción propuesta por los editores o por el traductor en este caso, ¿sí? Es una traducción tentativa, no corresponde a ninguna normalización internacional, por lo tanto la escribimos en minúscula, como vemos en este ejemplo. Sí,
por otra parte, hubiésemos elegido escribir la sigla en el cuerpo del texto y su significado entre paréntesis, se lo hará de la siguiente manera. Es decir, en un primer lugar, el desarrollo original de la sigla en su idioma original, coma, y sí ahí la traducción tentativa, en este caso en minúscula, puesto que es una traducción propuesta por el traductor. En los casos en el que el nombre original sea muy difícil de pronunciar o de escribir y la sigla sea ampliamente conocida, se podrá reemplazar el nombre por una breve descripción de la identidad, a menos por supuesto que por razones contextuales y de contenidos se justifique mencionar sí el nombre original, como vemos en este ejemplo específico en relación a la KGB, que es lo cual sería absolutamente innecesario mencionar realmente cuál es el desarrollo en el idioma original de esta sigla, puesto que simplemente aclarándola de manera muy breve, ya el lector podrá entender a qué se refiere. Por supuesto, para poder el poder prever si el lector conoce o no conoce esta sigla, siempre va a depender de cuestiones contextuales, como ser el género específico con el que estemos trabajando y el encargo de traducción específico. Es decir, si la traducción estará destinada a un público profesional, especializado en la temática, o si al contrario es una traducción de un género de una temática general, en cuyo caso sí habría que dar más precisiones a los lectores. Es decir, estas cuestiones siempre van a tener que ver con los factores contextuales. En la actualidad, debido a la falta de estética que que puede presentar un escrito en el que haya una gran cantidad de siglas en este caso por página, se puede aconsejar escribirlas con versalitas, ¿sí? Ya que son letras que tienen la misma forma de las mayúsculas y el tamaño aproximado de las minúsculas, lo cual hace que visualmente el texto sea mucho más liviano y más llevadera, si se quiere, la lectura. Entonces, en general, recomendamos escribirlas con versalitas. Entonces, en líneas generales, la primera vez que se emplea una sigla en un texto, es necesario desdoblarlas, desarrollarlas, es decir, proporcionar el desarrollo completo de la sigla seguido entre paréntesis. No todas las siglas tienen traducción al español, ni hay razón para traducir todas las siglas a la forma española, ¿sí? Esto siempre va a depender de factores contextuales, del encargo específico de traducción, etc. Por lo tanto, siempre debemos estar atentos para poder realizar este análisis. Y finalmente, no deben traducirse al español las siglas extranjeras cuyos enunciados carezcan de aplicación en nuestra lengua y que por lo tanto sonarían absolutamente poco naturales y hasta confusos.